Cuando uno piensa que las posverdades que aparecen en los medios digitales hacen más daño que bien, tiene que repensarlo, porque cuando las efemérides nos traen algo como 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, uno tiene que decir, déjame ver qué dice la computadora y el internet del ictus. Lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción y o alteración de la irrigación sanguínea en el cerebro. Requiere un diagnóstico médico, siempre se requieren análisis e imágenes y el tratamiento puede ayudar. La enfermedad puede o no tener cura. El ictus viene a sustituir todos aquellos términos que han hecho historia en nuestro acervo cultural. En medicina, la definición del ictus es acceso morboso que se manifiesta de modo súbito y violento, como producido por un golpe. En la literatura, el ictus es, en la versificación, apoyo rítmico sobre una sílaba larga o acentuada. Hoy es Día Mundial del Ictus. 1 de cada 6 personas sufrirá de un ictus a todo lo largo de su vida. Ictus, el accidente cerebrovascular o ictus es uno de los motivos más frecuentes de asistencia neurológica urgente. El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. El ictus también puede provocar daños en otros sentidos como el olfato, el gusto y el oído, que pueden quedar temporalmente afectados. Todo eso dice, pero el doctor Amaury García, médico neurocirujano, nos va a hablar de esa enfermedad y sobre todo de la prevención de algo que generalmente, aunque tiene un origen previsible, generalmente nos sorprendes con un accidente cerebrovascular inesperado, una hipertensión, un golpe, etcétera. Doctor, bienvenido hoy Día del Ictus o fenómeno cerebrovascular. Adelante. Muchas gracias, don Julio Jacín, y muchas gracias a todo el pueblo que mira este programa. Pues fíjense, efectivamente estamos en el día de hoy agradeciéndole, reitero, la gentileza, porque en el día de hoy en todo el mundo pues se saca el espacio del 29 de octubre para resaltar que existe un día donde hay que hacer campañas masivas a través de redes sociales, de volanteo, de la televisión, de la radio, donde la población entienda que existe una enfermedad que produce una cantidad enorme de personas fallecidas y también discapacitadas. Específicamente de lo que se trata es de lo que el pueblo dominicano conoce como derrame cerebral. En su introducción usted señalaba que esta enfermedad tiene varios nombres, pero importa poco en este momento porque donde estamos, la República Dominicana, conoce esto como trombosis cerebral, como derrame cerebral o como ACV. Lo importante de todo esto es que nosotros entendamos una cosa. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado esta enfermedad junto con el infarto del corazón y da cuenta de que por años estas dos enfermedades que son consideradas, reitero, en un paquete como enfermedades cardiovasculares, cobran la vida de más de 17 millones de personas en toda la geografía mundial. Y se estima
que la cantidad de personas que quedan con discapacidad, algún nivel de discapacidad. ¿Y qué es discapacidad? Bueno, esa persona que no puede hablar como antes hablaba, esa persona que empieza a deprimirse y empieza a llorar porque se ve que no puede movilizar una parte del cuerpo, una parte de su... no puede caminar como antes, pues caminaba, o que perdió la visión de un ojo porque se tapó una de las arterias que iban hacia uno de los ojos. O sea, algún nivel de dificultad en comparación con antes de esta situación. Entonces, los discapacitados están sobre los 35 millones de personas cada año. Solamente para uno hacerse una idea de estadística, debemos lamentablemente seguir usando las estadísticas de países que tienen mucha organización. En el caso de los Estados Unidos, es que cada año pues se producen sobre los 800.000 casos de derrames cerebrales. El derrame cerebral es importante que las personas tengan la idea que se trata de pues la interrupción del aporte de sangre, de oxígeno al cerebro. Y esto pues puede ser provocado porque se tapa una arteria, imagínense una tubería, se tapa y no deja pasar el agua. Eso es básicamente lo que ocurre. O que esa tubería... ¿Qué los tapa? Se lo tapa un coágulo. Una grasa. Puede ser una grasa, puede ser un pedacito de ateroma, como se llama, un poquito de grasa a través de estas arterias. Y también pues el derrame puede ser porque esa tubería se revienta. O sea, los médicos a esto le decimos que es por razones isquémicas la que se tapa, o por razones hemorrágicas la que se rompe. Sin exámenes de imágenes, ¿cómo se puede diferenciar cuando es por un aumento de presión que se rompe una arteria en el cerebro, o cuando la sangre no le llega al cerebro y ocurre lo mismo? Es muy difícil establecer eso de manera clínica. Y tomándole la presión al paciente no se sabe. Pero hay un aspecto ahí importante a su pregunta que debo responder, y es lo siguiente. El aspecto clínico, lo importante es que no importa que sea porque se rompió o porque se tapó la tubería, lo importante es que se presenta de manera ya, ahora. O sea, una persona que está hablando y de repente empieza con dificultad para hablar, una persona que está en su trabajo y de repente se ve confuso o se le pega el peor dolor de cabeza de su vida, el síntoma que se desarrolla va a depender de la zona del cerebro que se ha afectado. ¿Qué quiere decir stroke? Stroke es el término que se utiliza en inglés. Para hablar de... es un insulto, es una especie de agresión como tal. ¿Qué quiere decir ACV? Accidente cerebrovascular. ¿Okay? Bien, esas dos cosas, que más o menos es lo mismo. Es lo mismo, son terminología. Atendido a tiempo. Entonces, puede ser reversible, o como ustedes dicen los neurocirujanos, depende del área afectada, del área que haya afectado. Efectivamente, don Julio, cuando hablamos del derrame cerebral, hay que tener en consideración los síntomas que se presentan, según ya acabamos de señalar. El otro aspecto importante es que las neuronas son células que cuando se dejan de irrigar se mueren. Entonces hay que actuar con gran rapidez, y solamente se dispone para el derrame de tipo isquémico, ese que se tapa, que es el más frecuente. 80% de los pacientes que tienen derrame son porque se tapa de tipo isquémico. Tienen alrededor de 4 horas y media para dársele la respuesta adecuada. Afortunadamente, nosotros ya en el mundo tenemos mecanismos para tratar el derrame cerebral. ¿Qué le lleva la sangre a la neurona para mantenerla viva? Esencialmente oxígeno y azúcar, oxígeno y glucosa. Entonces, cuando se tapa esa arteria, el problema es que esas neuronas se van a morir. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que tener en consideración, podemos hablar inmensamente del derrame cerebral, pero lo que yo quiero en el día de hoy dejar puntualizado, 29 de octubre, Día Internacional dedicado al derrame cerebral, es que el derrame cerebral es una enfermedad altamente prevenible. Se puede evitar.
hay factores de riesgo, y cuando hablamos de factores de riesgo, lo que significa es que hay personas que tienen esa condición, y el que posee esa condición, entonces, está más expuesto a padecer de esta enfermedad. Hay factores de riesgo que se pueden modificar y hay factores de riesgo que no se pueden modificar. Por ejemplo, el tema de la edad es un factor de riesgo, pero nosotros, por más que querramos vernos jóvenes, tenemos la edad que tenemos, y el derrame cerebral es más frecuente sobre los 55 años. También la raza, también la etnia, el sexo, el hecho de ser hombre o mujer, y eso no lo podemos modificar. La genética, si nuestra familia ha padecido, si venimos de una familia que tiene alta incidencia de derrame cerebral, eso no se puede modificar. Ahora, hay otros factores que sí se pueden modificar, y es ahí donde nosotros queremos hacer la insistencia, porque existen guías de manejo, y quiero que se entienda bien claro, existen evidencias. Hoy día la medicina no es en que mi experiencia, en que yo pienso, no. Los centros de mayor nivel en el mundo establecen niveles de evidencia y lo clasifican en niveles de evidencia 1, niveles de evidencia 2, 3, y hacen recomendaciones A, recomendaciones B, etc. Controlando 10 factores de riesgo, nosotros podemos prevenir el 90% de los derrames. ¿Cuáles son esos factores? El primero de esos factores es la hipertensión. Mantener la presión en niveles que no se produzcan la presión cerebral. Arterial, correctamente, don Julio. La presión arterial, cuando está la sistólica sobre 140 y la diastólica sobre 90, ya usted es hipertenso. La gente a esto le dice 14-9, ¿verdad? La presión arterial es el principal enemigo del cerebro en términos Otro de factor. cerebral. Tenemos el caso del sedentarismo, la gente que no hace ejercicio, que se pasan días, se pasan semanas, se pasan meses, se pasan años y no realizan ningún tipo de actividad. Otro factor de riesgo, la diabetes. Otro factor de riesgo, el sobrepeso. Otro factor de riesgo, el tabaquismo. Otro factor de riesgo, el abuso de sustancias como el alcohol, como las drogas, sobre todo la cocaína, la heroína. Entonces, hay una gran cantidad de la anemia falciforme, por ejemplo, es de menor impacto, pero controlando esas condiciones, usted puede perfectamente aún así, ese 10% que nos queda de riesgo después de eliminar un 90% cuidando esas cosas, nosotros los viejos decimos, caramba, ¿qué me estará caminando en mi cabeza que me puede ocasionar un ACV? Bueno, mire, nosotros tenemos que, por ejemplo, el tema de la arteriosclerosis, independientemente de que nosotros pues tengamos una serie de actividades físicas, buena alimentación, es importante. Hoy día las grasas saturadas son bestiales en eso, pero hay condiciones que son muy específicas. Por ejemplo, si una persona tiene una estrechez en la carótida es una arteria que está en el cuello y va para el cerebro, y va para la cara, pero fundamentalmente para el cuello. Entonces, esto es importante. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, esto es que sienten palpitaciones, esos pacientes que nacen con condiciones de un agujerito que tenemos en el corazón que se llama el foramen oval, si ese agujerito se mantiene abierto, eso puede ser una condición. Entonces, también están los trastornos de la coagulación, las llamadas discrasias sanguíneas, enfermedades hematológicas. En términos general, el mensaje final, porque sé que usted tuvo la gentileza de abrirnos un espacio en el día de hoy, es que el derrame cerebral cuando aparece ya es una desgracia. Nosotros venimos trabajando con esta enfermedad, sobre todo. La prevención, usted ve como que es la solución. No, es que no hay otra. Bien. En los países desarrollados, don Julio Jacín, les decía para concluir la idea anterior, que nosotros venimos trabajando hace años con los pacientes de derrame cerebral, sobre todo con los que tienen aneurisma, con los que tienen malformaciones, y esto es una desgracia cuando a una persona le ocurre esto. Ahora bien, los países desarrollados hoy día
están teniendo reducción del derrame cerebral. Y los países pobres, lo contrario, hasta un 100% de las incidencias. Bueno, doctor Amaury García, hemos hablado de prevención de accidentes cerebrovasculares o actos de ictus, pero tenemos una deuda, y es que el doctor ha sido uno de los pocos médicos que ha sido castigado por el cumplimiento de su deber. Y tenemos pendiente el hospital Ney Arias Lora, de quien él dirigió y fue votado por ese... Mire, don Julio, recordarle la página que hemos colgado hoy en nuestras redes sociales, en mayúscula, evitemos derrame cerebral. Esto es un problema para quien lo padece, don Julio, para la familia y para la sociedad. O sea que el derrame cerebral es un problema personal, familiar y también social. Gracias, doctora Amaury García, neurocirujano.